La entrevista. Son ya las 8 de la mañana con 4 minutos y ahora saludo con mucho gusto al diputado Gonzalo Irizar Valladares, quien es del Partido Encuentro Social. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está? Muy buenos días y gracias por tomar la llamada. Alejandro, muchas gracias. Aquí desde la ciudad capital de Ciudad de México, a tus órdenes, Alejandro. Muchas gracias. Diputado, pues platíquenos sobre la inauguración de estas oficinas de representación de los 32 estados, pero allá en los Estados Unidos, en Houston, concretamente. Sí, fíjate, Alejandro, que un evento muy interesante, muy impactante en términos de migración, toda vez que uno de los problemas que viven los migrantes en la Unión Americana es la falta de organización, y eso les permite dispersarse, les ocasiona la dispersión personal y desde luego en el estado de indefensión que propicia la falta de organización. En este momento Houston se ha convertido, a raíz de ese evento, en la primera ciudad de la Unión Americana que se organizan los migrantes. En ese edificio se inauguraron las 32 oficinas de las diferentes entidades federativas del país de México. ¿Qué significa esto, Alejandro, para los que nos escuchan? Significa que los migrantes, el Proyecto México Migrante, es una organización de migrantes, trabajadores y esforzados, que se organizaron para que existan ahí, de cada entidad federativa, un representante del Proyecto México Migrante, y a su vez se firmó un convenio con el Consulado General, que preside en este caso el cónsul Oscar Rodríguez, que de manera muy atinada y coordinada hicimos el esfuerzo para que le den servicio en ese edificio, la ciudad de Houston, donde habitan 2.4 millones de latinos y mexicanos, por supuesto, en su mayoría de ellos, con servicios consulares. Creo que ahí está el gran mensaje que pretendemos hacer también, por supuesto, en Chicago, en Los Ángeles, etcétera, etcétera. Es la colocación de una primera piedra de organización de migrantes para trascender en la organización y que le permita a los y a las migrantes tener la oportunidad de conocerse, de ser atendidos desde el punto de vista consular y de estar protegidos entre sí. Diputado, entonces, ¿cada entidad debe poner un representante en esas oficinas? Sí, cada entidad del Proyecto México Migrante habrá una representante de esta organización de migrantes y, por supuesto, vinculados a los gobernadores de los estados de cada entidad. Uh-huh. En ese sentido, habrá una coordinación institucional. Está de por medio, por supuesto, el consulado, en este caso de Houston, consulado general, y así se hará. Pretendemos hacer que en cada ciudad de la Unión Americana exista una oficina posterior a este edificio, que va a ser, digamos, la casa matriz de los migrantes, para que en cada oficina de las diferentes ciudades de migrantes de la Unión Americana tengan un representante. Esa es la segunda etapa, digamos. Hoy se logra la primera, que es reunir en la ciudad de Houston, tener la posibilidad de tener 32 oficinas, donde cada oficina tendrá un representante de cada estado o secretaria, y también tendrá la oportunidad de gestionar con personalidad jurídica y política ante el Consulado General, que todos sus trámites sean formales, digamos. Diputado, esto sería como prueba piloto, porque yo no sé si esto sea cierto. A veces tenemos la percepción de que los mexicanos que viven en el extranjero ni les interesa ya el país. Lo único que hacen en algunos casos pues es enviar dinero a sus familiares, pero hasta cierta generación, después de ya algunas generaciones ya se hacen de los Estados Unidos, y ya los subsecuentes pues son de Estados Unidos, ya no mandan nada porque ya no tienen, o ya la gente que era su raíz original ya ni siquiera está en México. ¿Es una prueba piloto a ver cómo funciona, o es un plan que se va a desarrollar? No, es un plan de mediano y largo plazo. Para que tengas una idea, Alejandro y Alejandra Poblano, miren, el tema es que México recibe 25 mil millones de dólares de remesas al año. Está en este año 2016 seguramente por encima de los ingresos petroleros. Sí. Poco debajo de las divisas derivadas del turismo. Entonces, para que tengamos una idea de lo que significa, y una etapa posterior de esta organización va con tendencias a generar, ¿verdad?, la organización de tal forma que tengan las tarjetas con una vinculación con empresarios
que ya están aportándole este edificio, es una aportación de empresarios conscientes de que fueron migrantes y son migrantes exitosos en la Unión Americana, aportar a los migrantes hermanos para que se organicen y tengan el acceso a una tarjeta, digamos, de crédito o débito, que ya no les cobre impuestos por cada remesa que mandan los migrantes. Hay una gran explotación al migrante que manda sus remesas a esas generaciones que tú dices. Es decir, podrá dejar de existir algún porcentaje que hasta tercera generación, pero vendrán otros migrantes que tendrán la primera y la segunda. La migración es un fenómeno permanente, es un fenómeno sistemático, es un fenómeno, por supuesto, gradual, que depende directamente de la escasez de oportunidades en su gran mayoría, no es el único factor, digamos, depende de la oportunidad económica y social que le permita su país de origen. Si no las encuentran, emigran. Entonces esa es la oportunidad que tenemos, y te puedo decir que la segunda etapa con la tarjeta le va a resolver un gran problema. Un ejemplo concreto: si un migrante viviendo en Houston, por ejemplo, le manda $10 a su familiar que le urgen para tener un asunto de medicinas, de alimentación, de un servicio básico para la sobrevivencia, le cobran $8 de impuestos, es decir, nada más le llegarían $2 al familiar. Con esa tarjeta, con ese proyecto, que es la segunda etapa de este movimiento que se va a consolidar, no pagarían ningún impuesto. Es decir, queremos que la Comisión de Asuntos Migratorios, por supuesto, que la Cámara de Diputados dignifique su trabajo viendo al migrante como una oportunidad de servicio y no verlo como un problema. Ahí radica la importancia del fenómeno migratorio. Si lo vemos como una oportunidad, todos ganan. Si lo vemos como un problema, muchos pierden. Se trata de que todos ganen, y precisamente este tipo de organizaciones en Houston, que es un ejemplo a seguir, con empresarios, y puedo decir su nombre, Alejandro del Valle, por ejemplo, se han propuesto apoyar a los hermanos, a los sus connacionales migrantes. Diputado, buenos días, le saluda Alejandra. ¿De qué manera estas oficinas pueden abogar por los migrantes en Estados Unidos, o no será su función? Sí, por supuesto, vigilar sus derechos. Creo que la persona, por el simple hecho de serlo, tiene el acceso a los derechos humanos irrestrictamente. Es decir, el contener un programa internacional, el estar estipulado, por ejemplo, en organizaciones como la ONU, donde hay pactos, donde hay un respeto irrestricto a la persona, el derecho de pro persona, en cualquier país del mundo se tienen que respetar sus derechos humanos por el simple hecho de ser persona. En ese sentido, muchos migrantes desconocen esos derechos, y este tipo de organizaciones les permite enfrentar su defensa para esos derechos. Son los mínimos indispensables. Hablar de derechos significa lo mínimo indispensable a que debe tener el ser humano, sea mujer, sea hombre, sea niño, sea niña, para que pueda tener una vida plena de libertad. Ante abusos, entonces, la oficina puede abogar por aquellas personas que están de manera ilegal en Estados Unidos. Bueno, es decir, no vamos nosotros a meternos en problemas de legalizar personas, porque no compete en este caso a este programa, no compete al consulado, compete atenderlo en la medida de la legalidad, por supuesto, porque ser inmigrante no significa ser ilegal. Ser indocumentado no significa ser ilegal. Eso es un concepto que nuestra ley de migración en México lo considera, y por supuesto que es una lucha permanente en la Unión Americana para que se consolide. El ser migrante no tienen por qué ser atropellados sus derechos humanos, tienen derecho a transitar y tienen derecho a trabajar. Y lo que busca este tipo de organizaciones es precisamente darle las facilidades como connacionales, como seres humanos. Hay empresarios conscientes, exitosos, mexicanos, que quieren depositar y quieren invertir en atender al fenómeno migratorio con un enfoque de oportunidad y no verlo como un problema. Tanto documentados o indocumentados tienen el acceso a esas oficinas para defender sus mínimos derechos, que son en este caso su condición de ser humano. ¿Por qué 32 oficinas, diputado? Bueno, porque son 32 entidades en el país, en México. Entonces, cada estado de la Federación Mexicana
tendrá una representación, sea zacatecanos, veracruzanos, oaxaqueños, etcétera, llegar a 32, para que ahí estén unidos en la ciudad de Houston. Que este edificio, digamos, el segundo piso de este edificio, está destinado por voluntad y por convicción de estos empresarios para que estén organizados el Proyecto México Migrante, así se llama la organización de migrantes, de tal suerte que sea un ejemplo a seguir y sea la suma de muchos migrantes que participen y se defiendan entre sí y, por supuesto, puedan tener una vida de mayor calidad, una orientación, una capacitación. Para eso es el servicio consular, para atender, para orientar, para incorporarlos incluso a la vida productiva con capacitaciones técnicas. Es una serie de actividades que se van a realizar para aquellos migrantes que estén dispuestos a recibir estos servicios, que además son gratuitos, ¿no? ¿Y qué tanta ha sido la respuesta? ¿No hay temor por parte de los inmigrantes? Bueno, pues se acaba de inaugurar y esperemos nosotros ya tener un corte de aquí a diciembre. La idea es enorme, el reto es grande, pero vamos a ir paso a paso. Ya se dio el primer paso, que es un ejemplo. Este mismo modelo, digamos, lo vamos a llevar a otras ciudades donde hay bastantes migrantes, Chicago, Los Ángeles, que se conviertan en sucursales, pero este edificio será la matriz, la casa matriz de este proyecto, que sin duda será un plan que se va a consolidar y que va a tener resultados positivos para los migrantes y para los hermanos mexicanos. Bien, diputado, pues muchísimas gracias por atender nuestra llamada y que nos dé a conocer esto que es importante, ¿no?, para la gente que vive allá en los Estados Unidos. Alejandro, muchas gracias. Alejandra, muy agradecido con su espacio. Al contrario, muy buenos días. Es el diputado Gonzalo Guízar Valladares, es diputado por el Partido Encuentro Social. Vamos a hacer una breve pausa, enseguida regresamos, 8 de la mañana con 16 minutos. La información local, estatal, nacional e internacional. NET Noticias.